Las MAT, que son todas las entidades que tapan los vasos sanguíneos, se dividen aquí por este lado, que es por donde vamos a caminar. El síndrome hemolítico, aquí está, el de la diarrea, que fue el que primero conocimos los médicos, ¿no es cierto? Y aquí apareció entonces el CHUA. Ya llegamos al CHUA y es una enfermedad que está caracterizada por un defecto genético. Los genes que controlan el complemento vienen con alguna alteración conocida o que se está estudiando, porque todas no las conocemos. Y ahora les voy a mostrar qué es esto del factor H, el factor I, porque ahí es donde está la clave del tiempo de tratamiento, de si se necesita o no trasplante, de si el pronóstico del paciente realmente, y ustedes tienen que entender hoy que esto es un proceso de investigación. Si estamos hablando que hace 4 años fue la investigación de Alemania, cuando empezó a verse que sí era un comportamiento también de los adultos. Y este que se ha llamado, es una última clasificación, son todos los pacientes que tienen lupus, artritis, que pueden también desencadenar un CHU-A, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a hablar acá de este y siempre lo vamos a diferenciar con el de la diarrea, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Bueno, ya habíamos dicho esto y recuerden ustedes, la insuficiencia renal es una manifestación temprana. ¿Por qué? Porque el riñón tiene los vasos sanguíneos que se van dividiendo hasta pelitos, o sea, son gruesos, menos gruesos, menos gruesos, y los últimos vasos sanguíneos de toda la división de vasos sanguíneos que irrigan el riñón son del grosor de un pelo. Cuando se tapan, le va a hacer mucha falta al riñón rápidamente y por eso el paciente empieza a hacer insuficiencia renal. Igual, piénsenlo ustedes en los bebés, niños de 14 meses, de 18 meses, con unos vasos sanguíneos súper delgaditos, como alfileres los gruesos, cuando empiezan a obstruirse los vasos sanguíneos, rápidamente va a haber compromiso del riñón, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Esto era lo que nosotros llamamos diarrea positiva y diarrea negativa, que es lo que estamos hoy hablando. Son los pacientes que antes se llamaban diarrea negativa, pero que ya no los estamos llamando así, porque la epidemia de Alemania nos hizo ver que la diarrea puede ser un disparador del CHUA, sin ser un CHU exclusivamente de los pacientes que hacen diarrea. O sea, ya no le decimos diarrea positiva y diarrea negativa, sino le decimos CHU y CHUA. CHU cuando es solo por diarrea y CHUA el del defecto del complemento. Entonces vamos a pasar a hablar un poco de esto. El CHUA entonces tiene dañado el complemento. Yo les voy a tratar de explicar qué es eso. Es muy raro, miren, 10% de todos los pacientes que les he contado que hacen CHU es el CHUA. Puede ser familiar o no, le apareció al niño, pero nadie, ni el tío, ni la abuela, ni el tátara tenían CHU, pero resulta que puede ser espontáneo. Hoy sabemos que es también de los adultos, que puede llevar, esto quiere decir insuficiencia renal crónica terminal, a más de la mitad de los pacientes. Pueden quedar en diálisis. Eso es muy importante. Pueden, si los médicos no nos aprestamos rápidamente a diagnosticarlo, los pacientes se nos mueren. 25% pueden morir con CHU sin que sepamos los médicos, y más los médicos que no están entrenados, que ellos están cursando con un CHU, porque es una enfermedad que se confunde con las enfermedades graves del cuidado intensivo. Y hoy sabemos que cualquier infección, entonces la tosferina, la varicela, el sarampión, las infecciones virales pueden desencadenar en un paciente que traiga el defecto congénito, el CHU-A. Es una enfermedad rara, ultra rara, por eso están ustedes aquí en esta fundación, es una enfermedad realmente rara. Mire la incidencia, 1 a 2 casos por millón de habitantes en Estados Unidos, en Europa 0.11. Lo que hoy sabemos es que está subdiagnosticado, que los pacientes se morían y no sabíamos de qué se morían, y hoy podemos hacer diagnóstico gracias a toda esta educación que hemos recibido tanto las familias como los médicos. La agencia europea dice que son de prevalencia, entonces son 3.3 pacientes por millón de habitantes, empieza casi siempre antes de los 18 años, pero los adultos también, igual en niños o niñas, y en adultos es más frecuente en mujeres.
Porque el embarazo, cuando se comporta como un embarazo con un cuadro de hipertensión después del parto, que se llama preeclampsia y eclampsia después del parto, es un cuadro que se llama HELP, puede asociarse también con CHU en las mujeres que traen defecto congénito del complemento. Entonces es una enfermedad realmente que todos hemos tenido que aprender porque no es fácil de entender. Mire lo que puede pasar, ya estamos en CHUA. Cuando se diagnostica, y quiero que miren este cuadrito porque aquí es el seguimiento que se hace en meses, cuando se diagnostica, el 70% de los pacientes que vienen con la alteración del complemento pueden requerir diálisis. O sea, es una cosa, esta zona de los primeros días, realmente de los primeros meses, es muy complicada porque son pacientes todos absolutamente graves. Y el 33 a 40% de los pacientes o fallecen o van a insuficiencia renal terminal. O sea, no recuperan su función renal como primera manifestación clínica de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el riñón es el órgano, es uno de los órganos más rápidamente afectados por el calibre y por la luz de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ya no llega oxígeno porque no llega sangre a los tejidos, pues el riñón se va muriendo, ¿no es cierto? Llegamos al complemento. Quiero que miren esto para que se acuerden. El complemento es un sistema de defensa del organismo que tiene como función, lisis quiere decir matar. Lisis es matar las células de los organismos que nos atacan. Entonces, si yo tengo una gripa, tengo un sistema de defensa que dice, llegó el virus, voy a ayudarle a esta señora y empieza a reclutar un poco de defensas para que ataque al virus, pero para que no me ataque a mí, sino al virus que me está atacando, ¿verdad? Produce además inflamación, rodea esos virus, apenas me ataca el virus, viene un ejército y lo rodea. Dice, no se puede multiplicar más, usted se queda ahí. Eso se llama opsonización, neutralización de los virus, y luego de que lo rodea, dice, ya este tipo se murió, saquémoslo por aquí y el complemento lo saca. O sea, tiene una función de defensa y de limpieza del organismo, pero también de inflamación. Entonces les voy a mostrar aquí, es como el ejército. Es un ejército, realmente cuando a nosotros nos ataca un virus o una bacteria, lo que está sucediendo es un orden lógico como sería el de un ejército bien organizado. Primero viene el reclutamiento de un montón de células, ellos cogen armas, ¿no es cierto? Cogen armas para atacar las bacterias. Si está muy grave la cosa, pues hay que sacarse una granada porque si no, pues nos matan. Si no, sacan estos carronones con todas estas cosas. Y por último, ¿qué aparecería? Un rocket, ¿cierto? Esa es como una defensa. ¿Quién organiza esto? Toda esta línea de defensa que se llama complemento en nuestro cuerpo y que nos defiende de las agresiones externas, virus o bacterias, Escherichia coli, varicela, tosferina, todo lo que les he mencionado. Un general y un cuerpo de generales bien orientados, educados, organizados y con experiencia. Eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a mirar aquí esto tan complicado. Miren, yo llevo 10 años enseñando nefrología, 7 años leyendo y entendiendo el CHU, y mis estudiantes todavía no lo entienden muy bien. Es una cosa compleja entender todo esto que pasa en el organismo. Son 3 líneas de defensa, yo sé que ustedes han oído el C3 y el C4, la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. ¿Esos quiénes son? Los primeros ejércitos que dicen, llegó el virus, hay que ayudarle a esta señora. Entonces empieza a producirse una cantidad de respuestas de reclutamiento. Alístese usted, alístese usted, alístese usted, porque esto se está poniendo grave. ¿Cuál es el fin? Acabar con el germen, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, es destruir los microorganismos que atacan al hombre, pero protegiendo sus células propias. O sea, no puede ser que a mí se me vayan a destruir mis propias células. Tiene que haber un orden, porque si empiezo a botar rockets, pues van a acabarse mis vasos sanguíneos y todo mi organismo. Entonces, miren la respuesta aquí que se llama la degranulación del complemento. Primero serán los soldados con las escopetas, luego aparecerán las granadas, ¿no es cierto? Luego aparecerán los carros esos más grandes y al final
aparecen los rockets. Esos rockets, yo les mostré las cataratas del Niágara, son los que van a producir el daño de mis propias células. Pero hay un soldado entrenado que se llama factor H, factor I, cofactor de membrana, que va a decir, oiga, pare ya, era solo un virus. No tiene por qué destruir las células de esta señora. Protéjalas. Entonces él da la orden y todo ese ejército vuelve para atrás, acabó su función y ya no tiene que reclutar más a nadie. Eso es lo que sucede. Estos soldados aquí encargados de cortar toda esta respuesta de fuego son los que están alterados en los pacientes que nacen con alteraciones genéticas del complemento. Este soldado no es capaz, no existe, está cojo, está ciego, y entonces toda esta cantidad de armas que se sacaron empieza a destruir los organismos, pero destruye mis células. Y por eso es que se forma la respuesta del CHU. ¿Les quedó claro? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan y fue lo que vivieron en la unidad de cuidado intensivo y en todas las células del cuerpo. Acá, al final, la catarata del Niágara es esa final del complemento que se llama C5, es capaz de abrirle huecos a mis propias células. Les abre huecos enormes como la catarata del Niágara y me las rompe, me las hincha y me las rompe. Acá, entonces, faltan los soldados que están aquí, que eran los inhibidores, ¿se acuerdan? Entonces, no hay quien frene el complemento y al final el rocket es el que va a destruir mis propias células. Eso es súper importante de entenderlo. ¿Qué pasa con el complemento para el diagnóstico? Que algunos pacientes, no todos, lo pueden tener normal al comienzo. Y después de cierto tiempo lo siguen teniendo normal. Entonces, eso puede distraer a los médicos y decir, ah, no, pero tiene el complemento normal. No, porque todavía la investigación no ha llegado a respondernos algunas cosas de por qué algunos pacientes tienen el complemento normal.